Hola chicos, esperando que se encuentren muy bien. Nos encontramos en otra semana en la que empezaremos a analizar esta vez de manera muy especial contenidos del segundo semestre. Ya específicamente entraremos en la unidad que habla de el quiebre de la democracia. Un tema muy polémico que ha generado mucho debate, mucha controversia que lamentablemente no podemos analizarlo del aula, pero intentaremos hacerlo de esta manera virtual y después en los horarios de consultoría correspondientes. Específicamente el día de hoy queremos ver una primera parte de lo que es el gobierno de Salvador Allende Gómez, ¿ya? Un gobierno que abarca 3 años solamente, que vamos a ver después por qué son solamente 3 años, desde 1970 hasta 1973, ¿ya? Es considerado, tiene una doble visión, una doble postura, un doble pensamiento. El gobierno de Salvador Allende, para muchos, ha sido uno de los mejores presidentes de la historia y para otros el peor, ¿ya? La idea es que podamos analizar este periodo de la manera más objetiva posible para que ustedes mismos logren hacerse una idea o interpretar los hechos según las fuentes presentadas a continuación. Bueno, entramos de lleno ya a lo que es la guía del presidente Salvador Allende, esta primera parte que analizaremos, que lleva por subtítulo El triunfo de la vía chilena hacia el socialismo, ¿ya? Eh, Importante aquí mencionar de que en esta campaña presidencial nuevamente aparecen estas agrupaciones de los tres tercios, ¿ya? Esta política de los tres tercios que representaba, recuerden, a tres facciones políticas muy importantes que dominan el país en este momento, que es el centro, la derecha y la izquierda. Y también se reflejan los votos de las candidaturas anteriores. Hay un tercio de la población que vota por derecha, otro tercio izquierda y otro tercio obviamente por el centro. Eso va a repercutir en que esta campaña sea una de las más reñidas de la historia también. Tenemos tres candidatos que se están postulando. El representante de la derecha, tenemos a don Jorge Alessandri que busca su segunda candidatura. El candidato de centro a la democracia cristiana es don Radomiro Tomic. Y el candidato de la izquierda es el futuro presidente Salvador Allende Gossens. Importante que Allende fue apoyado por una gran agrupación de partidos políticos, el socialista, el comunista, el radical, el socialdemócrata, la Alianza Popular Independiente y el MAPU, el Movimiento de Acción Popular Unitaria. Así que son varios, entre otros, son varios las facciones o los partidos políticos que intentan apoyar al gobierno de Allende. Por eso a toda esta coalición de partidos se le llamó Unidad Popular, la famosa UP. Entonces, de esta manera empiezan las votaciones y logra triunfar Salvador Allende por cerca de 1% de diferencia de su siguiente candidato, ¿ya? De hecho, muy importante aquí destacar que la elección de Allende no supera el 50% de los votos, ¿ya? Así que por lo tanto fue muy reñida. ¿Qué quiere decir esto constitucionalmente hablando? Que esta votación tiene que ser ratificada por el Parlamento. ¿Ya? Y esta votación o esta elección va a tener mucha controversia porque prácticamente se va a movilizar todo el país completo e incluso va a traspasar las fronteras esta votación porque Chile está a punto de tener el primer presidente marxista o socialista de la historia, ¿ya? Y bajo la vía democrática. Entonces, como hemos visto en las materias de la Guerra Fría anteriormente, esto sería como un puñetazo en la cara muy fuerte para Estados Unidos, ya que Estados Unidos tenía que lidiar con la Cuba de Fidel Castro y otros movimientos que estaban surgiendo en Latinoamérica, ¿ya? Pero esta sería la primera vez en la historia en que entraría el socialismo, entraría el marxismo bajo la vía democrática. Entonces se hicieron muchos intentos de diversa índole para impedir esta ratificación, ¿ya? Entre ellas, incluso se secuestra al comandante en jefe del ejército de ese momento, el general René Schneider, ¿ya? Que termina siendo asesinado. En estas y entre otras situaciones, lo que intentaban provocar era generar un miedo o generar un antecedente de qué es lo que podía pasar en el país si es que se ratificaba Allende en el cargo. De hecho, había muchos sectores de la política también que tenían mucho temor y estaban
lanzando opiniones o ventilaban informaciones al exterior sobre todo de que era necesario un golpe militar. Ya en ese momento, ni siquiera con la ratificación de Allende en el poder. Así que era muy controversial lo que estaba ocurriendo en esa época. De hecho, este asesinato y del general Schneider y esta presión que estaba ocurriendo en el país empieza a generar varios puntos de vista dentro del Parlamento que es el que tiene que ratificar. Y todos, obviamente, ustedes saben que el Parlamento está compuesto por las tres facciones también, por las distintas facciones políticas, derecha, centro, izquierda. Y por supuesto sabemos que la izquierda iba a ratificar, los diputados senadores de izquierda iban a ratificar a Salvador Allende, los de derecha iban a rechazar a la candidatura de Allende, pero dependía todo de la democracia cristiana, del partido de centro. Así que del partido de centro dependía finalmente la ratificación de Allende en el cargo. Y la democracia cristiana, el partido de centro, decide ratificar a Salvador Allende en el poder, porque eso es lo que la constitución y las leyes así lo dicen. Pero, no obstante, a pesar de la situación que estaba ocurriendo en el país y esta movilización y esta campaña del terror que estaba sucediendo, la democracia cristiana decide ratificar a Allende sin antes hacerlo firmar un estatuto de garantías constitucionales. ¿En qué consistía este estatuto? A grandes rasgos, consideraba que Allende tenía, a ver, se tenía que comprometer a que él no haría acciones o leyes extremas, ¿ya? Como por ejemplo acciones que de una u otra manera podían llevar a Chile al país a una crisis social económica, ¿ya? Era como no hacer leyes inconstitucionales o no pasar por sobre la Constitución, ¿ya? Entonces de esta manera el Parlamento y el país se aseguraba de que Allende de una u otra manera no sobrepasaría las leyes. Ahora, una vez ratificado Allende en el poder, tiene, a ver, dos grandes ejes o reformas estructurales que él quiere desarrollar. Primero, llevar a su máximo esplendor la chilenización del cobre que ya había comenzado con Eduardo Frei Montalva. Él quería ahora nacionalizar el cobre, lanza la ley y, ojo, y esta ley de nacionalización consistía en que el 100% de la minería del cobre iba a pasar a manos del Estado. Ya recuerden que hasta este momento la chilenización de Frey, Chile poseía el 51% y los extranjeros, sobre todo empresas norteamericanas, tenían el 49%. Ahora, ese 49%, según la nueva ley que propuso Allende de nacionalización, pasaba el 100% al Estado. Y aquí viene algo que muchos olvidan, es que en el Parlamento se ratifica unánimemente por todos los parlamentarios de todos los bandos políticos, ratificaron esta nacionalización del cobre, que produjo que el 100% ahora de la gran minería del cobre pasara a manos del Estado. Esto, por supuesto, que iba a generar que las empresas extranjeras, sobre todo norteamericanas, querían compensaciones económicas por expropiarle su empresa. Pero el presidente dijo que no era necesario porque con todos los años que se habían enriquecido con el cobre que era chileno, ya bastaba. Y no se les dio ningún tipo de indemnización, provocando el malestar obviamente de toda la empresa norteamericana. Y de esta manera, la mayoría de las empresas del cobre pasaron ahora a ser propiedad del Estado. Siguiendo con la segunda reforma estructural, tenemos la reforma agraria. Ya se había iniciado con Jorge Alessandri, candidato a derecha. Se había también aumentado con Eduardo Frei Montalva, pero ahora con Salvador Allende se quería llevar también nuevamente a un nivel más. Y Allende lo que quería expropiar todas, esto es muy a grandes rasgos, todas aquellas tierras que muchas veces los terratenientes o los patronos de los fondos, los hacendados no utilizaban, ya que estaban botadas. Entonces se quería entregar tierras, sobre todo a asentamientos o cooperativas, ya que eran grupos de campesinos que pudiesen trabajar la tierra. ¿Qué es lo negativo de esto? Que muchos campesinos querían el uso exclusivo de las tierras para ellos. Y por otra parte, a pesar de que se les había ofrecido ayuda técnica para poder ahora trabajar la tierra, muchos no la habían aceptado. Entonces pasó un problema muy grande de reeducación de los campesinos para que ellos mismos trabajaran la tierra y lograran un buen abastecimiento económico. Y por otro lado, por supuesto, toda la tecnología del campo que tenían los patronos de fondo no la tenían los campesinos. Por lo tanto, baja mucho la producción también
agrícola, ya que no tenía la tecnología suficiente para producir en gran manera como lo hacían anteriormente cuando los privados eran los dueños de la mayoría de las tierras y de los sectores agrícolas. Entonces empezó a tener un doble problema este tema de la reforma agraria. Empezaron a existir tomas ilegales de los fondos, mucha gente quería acelerar rápidamente todas las tomas de las tierras, mucha gente andaba con armamento también, amenazando, quitando las tierras. O sea, había un problema gigantesco que se estaba dando en el campo. ¿Ya? Y que prontamente iba a también empezar a repercutir en las ciudades. Entonces Allende de a poco se estaba enfrentando a una futura polarización de la ciudadanía. Gente que lo apoyaba en sus medidas y gente que lo rechazaba, porque de una u otra manera Allende podía llevar a Chile a una crisis económica, gracias a sus reformas. Entonces, esto es la primera parte del gobierno de Salvador Allende. En las siguientes clases, las siguientes guías que vamos a ir viendo en profundidad, vamos a ir conociendo cómo se va a ir desarrollando y evolucionando estas reformas y otras más que va a realizar el gobierno de Allende. Y finalmente vamos a ver por qué termina antes del tiempo correspondiente su mandato. Eso sería, pues chiquillos, se les deja unas pequeñas preguntas como actividades también, sobre todo de lectura objetiva de la época. Y en cualquier momento, en horarios de consultoría, cualquier duda, correo, WhatsApp, lo pueden realizar para resolver cualquier tipo de duda o si quieren conocer un poquito más de este tema. Eso sería, que estén muy bien, un abrazo, nos estamos